La vida de Cristo. Y hoy queremos ver la invitación al descanso. La invitación al descanso. Y el pensamiento simple para nuestro estudio hoy es que solo encontramos descanso en Jesús. Solo encontramos descanso en Jesús. Hemos leído cómo Jesús condenó a las ciudades de Galilea que habían visto la mayoría de sus milagros y aún lo rechazaron como su Mesías. Luego recordó a sus oyentes acerca de su relación eterna con el Padre y el hecho de que solo a través de Jesucristo podemos entrar en una relación personal con Dios. Concluyó con una invitación. Leemos en Mateo, capítulo 11 y versos 28 al 30. Esto es nuestro pasaje principal para hoy y pueden buscar en sus Biblias. Mateo, capítulo 11. Y solamente son estos pocos versículos, pero vamos a ver que hay bastante para aprender. Dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La intención expresada de nuestro Salvador elimina toda confusión teológica sobre el propósito y la mente de Dios con respecto al destino eterno de las personas que Él creó para tener una relación personal con Él. Como vimos la semana anterior, a veces hay un poco de confusión acerca de la revelación de Dios y su deseo para la salvación de las personas. Pero si es que fuera alguna duda, ya se va la duda. En este momento que vemos que Jesucristo concluye su discurso con la invitación de encontrar descanso en Él. Después de condenar a las ciudades que se negaron a creer en Él, Jesús invita a todo aquel que reconozca que necesita descansar a encontrarlo en Él. Invita a los perdidos a ser salvos. Y luego invita a los creyentes a entrar en el discipulado para que puedan encontrar el descanso diario en Él. Miremos más de cerca. Mateo 11, 28a dice: vengan a mí. La invitación de Jesús a los perdidos es: vengan a mí. Repitió esta invitación más adelante en su ministerio en el último día de la fiesta de tabernáculos en Juan 7:37 diciendo, dice aquí: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De hecho, vengan a mí es la invitación final también de las Escrituras al incrédulo en Apocalipsis 22:17. Leemos: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Dice: el que tiene sed, venga. Tiene sed es una metáfora similar a la que Jesús usa en nuestro pasaje. Él dice: todos los que están cansados y cargados. En otro momento Él dice: los que tienen sed o los que están hambrientos.
Aquí dice cansados y cargados. ¿Quiénes son los cansados? Hombres y mujeres judíos que habrían estado tratando de abrirse camino al cielo, pero sabían que no podían cumplir la justicia de la ley. No pudieron encontrar descanso, porque por mucho que lo intentaron, aún transgredían la ley de Moisés, y el resultado no fue su justificación, al contrario, fue su condenación. No podían justificarse mediante la ley, sino la ley demostró que eran pecadores. Hablando en el primer concilio de Jerusalén, el apóstol Pedro testificó en Hechos 15, versos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. ¿Quiénes son los que están cargados? Personas que sufrieron bajo las cargas de la enseñanza farisaica, pero que no pudieron lograr una relación significativa con Dios. Al final de su ministerio público leemos esto en Mateo 23, versos 1 al 4. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, el lugar para enseñar. Tienen la responsabilidad de interpretar la ley. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos judíos cansados pueden haber sido específicamente los que Jesús tenía en mente cuando invitó a todos los que están cansados y cargados a venir a Él. ¿Qué prometió Jesús a aquellos que son conscientes de su debilidad espiritual y vienen a Él? ¿Y por qué digo conscientes? Porque si tú dices todos los cansados y cargados, y uno dice, yo no siento cansado ni cargado, tranquilamente yo puedo cumplir todos los requisitos de la ley. Ellos no reconocen que necesitan a Jesús. Pero ¿qué prometió Jesús a los que están dispuestos de reconocer que son cansados y cargados? Y yo los haré descansar. Es posible que haya escuchado la frase, no hay descanso para los cansados. No sé si has escuchado, es una frase súper común en inglés en los Estados Unidos. Cuando alguien recién llega a la casa después de haber hecho algún trabajo y está cansado y le espera otro trabajo, dice, no hay descanso para los cansados. Bueno, eso está mal, porque sí hay descanso para los cansados. Probablemente sea obvio que el Señor no se refería al descanso físico. Estaba hablando de descanso espiritual. Jesús estaba ofreciendo algo que solo Dios puede ofrecer. Cuando Dios habló con Moisés cara a cara, dijo así en Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Descansar es cesar de trabajar para refrescarte o recuperar fuerzas. El propósito de descanso es de refrescarse o recuperar fuerzas. Espiritualmente, los incrédulos carecen de verdadero descanso. Incluso si no están cargados por las interpretaciones farisaicas de la ley o cansados por los requisitos justos de la ley,
los incrédulos tienen la eternidad escrita en sus corazones. Saben que Dios existe, que su ley está escrita en sus corazones y merecen la muerte. Aunque no tenemos tiempo de ver estos versículos, es en Eclesiastes 3:11, Romanos 1:19 al 20, Romanos 2:15 y Romanos 1:32. Además, incluso el más valiente de los incrédulos vive en esclavitud de por vida al miedo a la muerte, según Hebreos 2:14 y 15. Por eso, la invitación de Jesús es tan especial que Él es la única persona que puede resolver, y Él resolvió el problema de pecado. ¿Dónde busca la gente el descanso? Tu espíritu humano sabe que te falta descanso espiritual. Pero si rechazas a Cristo, buscarás descanso en otras fuentes. Una fuente común de descanso es la seguridad temporal. Jesucristo enseñó sobre ese tema más adelante en su ministerio terrenal, en Lucas capítulo 12, versos 16 al 19. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Este hombre pensó que pudo hallar descanso, dice, para su alma, en seguridad temporal, graneros grandes. Si cree que los graneros más grandes, las casas más grandes o las cuentas de ahorro más grandes le darán descanso, se sentirá muy decepcionado. Construir casas, ganar dinero y estar preparado para la jubilación no puede brindarle descanso espiritual. Y la mayoría de las veces aumentan el estrés emocional. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. Sin embargo, el mayor problema no es cuánto tienes, ya sea poco o mucho, sino cómo lo piensas. Si está buscando cosas que prometen seguridad temporal para darle descanso interior, entonces se está preparando para la desilusión. Otra fuente común de descanso son las relaciones personales. El pensamiento es algo como esto: si pudiera tener buenas relaciones con los demás, entonces descansaría. Todo mi cansancio en la vida desaparecería si pudiera llevarme bien con otras personas. Muchas personas piensan así. Piensan si es que simplemente no tendrían desacuerdos o argumentos con los demás, si es que llevarían mejor con sus vecinos, con su comunidad o su familia, entonces tendrían descanso interior. Pero ese descanso es fugaz y por lo tanto no es refrescante. El esfuerzo que se requirió para ganar el favor de los demás es doblemente necesario para mantenerlo. Y todo tipo de descanso que ofrece el mundo es de corta duración y está garantizado que se perderá cuando muera.
Salomón hizo la pregunta en Eclesiastes 2, 22 al 23, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. La actitud de Salomón fue básicamente, ¿cuál es el punto? O como un pastor subtituló su serie sobre Eclesiastes, ¿y qué? Terminé de estudiar en la universidad. ¿Y qué? Ahora tendré que conseguir un trabajo. Terminé de construir una casa. ¿Y qué? Ahora tendré que comprar cosas para llenarla. Tengo un buen plan de jubilación. ¿Y qué? Ahora bien, si hay una caída en la economía nacional, entonces mi jubilación no tendrá ningún valor. El trabajo y el esfuerzo en su corazón acompañan al trabajo arduo en esta tierra. El resultado de ese dolor y pena internas es que incluso cuando intentas descansar un poco en un sentido físico, tu corazón sigue sin descansar. ¿Han experimentado eso alguna vez? Creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado eso algún momento en nuestras vidas. Al final, todo lo que promete descanso no cumple con su parte del trato. Todas las fuentes de descanso interior se quedan cortas, excepto una. Y ese es Jesucristo. Ofrece descanso espiritual interior, libremente. Es una invitación abierta para cualquiera que la acepte. ¿Cómo puedes responder a esta invitación? En otro lugar, el Señor reveló que venir a Él acompaña o es sinónimo de creer en Él. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. El resultado de creer en Jesucristo es jamás volver a tener hambre ni sed espirituales y entrar en el descanso permanente de la salvación. La fe a menudo se compara con sentarse en una silla. Cuando te sientas, confías en que la silla te sostendrá. El resultado es que descansas y dejas de esforzarte por pararte. Cuando estás de pie, te estás sustentando. Tampoco puedes estar de pie y sentado al mismo tiempo. Asimismo, la fe en Cristo es confiar en que Él te sostendrá. Cuando lo hace, descansa. Dejas de trabajar para salvarte a ti mismo. Eso también significa que no trabaja para mantenerse salvo. Has descansado en Jesucristo. Y es un digno objeto de fe porque sostiene para siempre. Nunca voy a olvidar cuando antes tuvimos las otras sillas que no tienen el lugar para descansar los brazos. Y estas sillas son un poco más débiles que estas sillas. Y vino un hombre muy, muy altote, así más o menos de altura tuvo. Y más pesado que la mayoría de la gente, un poco más pequeño. Y tomó asiento y ¡pah! El asiento quebró debajo de él. Él sí tuvo fe que la silla le sostiene, pero no lo sostendró porque no tuvo la fuerza, no era un digno objeto
de su fe, pero nuestra fe para el descanso de nuestras almas puestos en Jesucristo es el objeto que nunca nos falla. Puedes venir a Jesús creyendo que Él es el eterno Hijo de Dios, creyendo que murió en la cruz por sus pecados como su sustituto, creyendo que su deuda ha sido pagada y que no hay nada que pueda agregar al pago de la sangre de Cristo en la cruz. Ni buenas obras, ni rituales religiosos, ni sinceros intentos de guardar la ley o los mandamientos de Dios. Puedes creer en Él solo y en su muerte en la cruz y como resultado saber que tienes la vida eterna como un regalo gratuito y para siempre de Dios. El apóstol Juan escribió que nosotros podemos saber que tenemos la vida eterna en 1 de Juan capítulo 5 verso 13. Dijo, estas cosas yo he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Si en algún momento de su vida asistió a un funeral católico, probablemente escuchó al sacerdote recitar oraciones pidiendo a Dios que le dé descanso eterno al difunto. No sé si tal vez puedes recordar, descanso eterno, saben repetir algunas veces. Requiems como Piesu, no sé si han escuchado esta canción, es muy famoso, una linda canción, pero repite una frase, dice, dona eis requiem. Y esto quiere decir, dales descanso. La verdad es que si no encuentra descanso durante su vida en la tierra, no encontrará descanso después de su muerte. Pero si recibes descanso de Jesús mientras vives ahora, entonces nadie necesita orar para que lo recibas. Y la muerte no puede quitártelo. No es necesario orar para los muertos que tengan descanso eterno. Si ya han recibido el descanso eterno durante su vida, no pueden perderlo. Descanso en mi alma porque conozco a mi Dios y Salvador Jesucristo. Estoy descansando sobre la roca de su palabra, su obra y su persona. Por eso sé que estoy seguro y me he sido renovado o refrescado por ese descanso. Gloria a Dios. Podemos referirnos a este descanso como descanso de salvación. Descanso de salvación. Pero los creyentes en Cristo siempre disfrutan ese descanso en el sentido diario. A veces no. Parece que de alguna manera nos olvidamos de quién nos dio el único descanso interior significativo. Muy a menudo olvidamos quiénes somos y qué hemos recibido de Dios. Y no vivimos conscientemente de esta relación personal con Él. Por eso la invitación de Jesús también se extendió a quienes ya habían acudido a Él para el descanso de la salvación, ofreciéndoles descanso momento a momento. Él dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Lo que hemos aprendido hasta este momento pertenecía a los que aún todavía no han conocido a Jesucristo, la salvación en Él. Pero lo que vemos ahora está hablando a nosotros, a los que hemos confiado en Jesucristo y recibido el regalo de la salvación.
En la mente judía, ¿qué significaba tomar el yugo de un rabino? En el antiguo Israel, tomar el yugo de un rabino era sinónimo de entrar en el discipulado. Sinónimo de entrar en el discipulado. Por eso Jesús dijo, y aprendan de mí. Estaba invitando a los judíos regenerados a aprender de él como discípulos. ¡Qué maravillosa oportunidad! Nunca hubo un maestro más grande de la palabra de Dios. Y ser discípulos de un rabino significaba más que simplemente sentarse en un salón de clases. Deberíamos pensar en discípulo maestro como más similar a los roles de aprendiz, mentor. Un discípulo trabajó junto y aprendió todo sobre el oficio específico y la forma de vida del maestro. Eso es el discipulado. Es emocionante pensar en la vida que los discípulos tuvieron con Jesucristo. Pero ¿nos damos cuenta de que Jesús nos da la misma invitación? Como creyentes en Jesucristo, hemos encontrado el reposo de la salvación en Él, pero Dios tiene aún más bendiciones espirituales que apenas hemos comenzado a descubrir. ¿Cuánto menos los disfrutamos? Una de esas bendiciones es el descanso interior presente basado en la confianza en las promesas de Dios. Ese descanso se disfruta en el discipulado. Tal vez esté sentado en la cerca acerca de permitir que Dios lo transforme. ¿Crees que el discipulado es demasiado difícil? ¿Piensas que tal vez las cosas serían más fáciles si permanecerías nominal en tu participación en la iglesia local? ¿Crees que será más fácil pensar solo en cosas espirituales cuando tengas tiempo libre? Entre comillas. Puedo decirte que si estás dispuesto a aceptar la invitación de Cristo a caminar junto a Él y permitirle que le enseñe su forma de pensar y su forma de vivir, entonces encontrarás un descanso para tu alma que nunca conocerías de otra manera. Jesús quiere que vivas una vida espiritual plena y abundante. Pero eso sí requiere rendirte a sus pies y a su voluntad por su vida. Para hacerlo posible, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador. En Juan 14:26, en el aposento alto, leemos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es el Consolador y ayudador que nos enseña y nos habilita en la vida espiritual. Entonces no tenemos que preocuparnos de si seremos capaces de entender todo o si tendremos la fuerza para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Solo tenemos que estar dispuestos y someternos a la autoridad de Cristo. Al estudiar la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos transformará para reflejar el carácter de Jesucristo. Como escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, hablando del espejo de la palabra de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria.
como por el Señor, el Espíritu, la imagen del Señor a quien nosotros estamos contemplando en la palabra de Dios. El Espíritu Santo está transformándonos para reflejar en nuestras vidas. ¿Por qué debemos aprender de Jesús? Él dijo que yo soy manso y humilde de corazón. El creador del universo en carne humana era manso y humilde de corazón. Por lo tanto, es el mejor maestro. Puedes imaginar, el creador del universo en carne humana era manso y humilde de corazón. Por lo tanto, es el mejor maestro. ¿Qué nos dice esto sobre cómo debería reflejarse su vida en nosotros? Su vida debe reflejarse en las virtudes de la mansedumbre y la humildad. El apóstol Pedro escribió, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El Espíritu no nos transformará para reflejar las figuras de autoridad de este mundo. No, Él nos transformará para reflejar la figura de autoridad del cielo, que es manso y humilde. Aquel que voluntariamente dejó al lado el uso independiente de su poder divino, se convirtió en un siervo y murió en una cruz para salvar a las personas ingratas y malvadas. Por lo tanto, esto no es algo que imitemos a través del esfuerzo humano y que sigamos como un plan de 10 pasos para la mejora personal. Esto es algo en lo que el Espíritu nos transforma. No es nuestra mansedumbre en una relación con Cristo, es la mansedumbre de Cristo a través de nosotros. Si aprendemos de Él, ¿qué nos promete? Y hallarán descanso para sus almas. El Señor, Yahweh, hizo la misma promesa al pueblo de Israel y ellos la rechazaron. En Jeremías 6:16 leemos, así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Hermanos, ¿qué es nuestra respuesta cuando Él ofrece que nosotros también podemos hallar descanso para nuestras almas, pero en su camino? Decimos, listo, Señor. O decimos, no andaremos en Él. Tenemos la decisión, aún después de la salvación, de disfrutar su descanso diario en la relación personal con Él. O nosotros podemos rechazar esa buena, agradable y perfecta voluntad. Las palabras de Jesús son en realidad una cita de este pasaje. En los días de Jeremías, buscar los senderos de la justicia ya era buscar senderos antiguos. Aunque nuestra vida espiritual hoy está llena de privilegios y poder que los creyentes de generaciones anteriores nunca disfrutaron, Dios ofreció su descanso a ellos antes que a nosotros. Así como ofreció su descanso a los judíos del primer siglo, así como nos ofrece su descanso a nosotros ahora. ¿Qué tipo de descanso? El descanso interior.
que nos da paz interior, renovación espiritual y refrigerio al creer en las promesas presentes y futuras de bendición de Dios. El autor desconocido de Hebreos escribió a los judíos creyentes de Judea, en Hebreos capítulo 4, versos 7 al 11, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Podemos endurecer nuestro corazón? ¿O podemos considerar que las promesas de Dios son verdaderas y vivir a la luz de ellas? Considerar que son verdaderas y vivir a la luz de ellas. Porque tal vez tú digas, yo sí creo que son verdaderas, pero no quiero vivir a la luz de ellas. Y lamentablemente así no disfrutarás de descanso. Si elegimos creer en las promesas de Dios y vivir a la luz de ellas, el resultado será entrar en el reposo de Dios. Warren Wiersbe comentó sobre el pasaje de Hebreos diciendo, y esta es mi traducción, entonces no es una traducción oficial, el reposo de Canaán para Israel es una imagen del reposo espiritual que encontramos en Cristo cuando nos rendimos a Él. Cuando venimos a Cristo por fe, encontramos el descanso de la salvación. Cuando nos rendimos, aprendemos de Él y lo obedecemos por fe, disfrutamos del descanso de su misión. El primero es paz con Dios. El segundo es la paz de Dios. Es al creer que entramos en el reposo. Es obedeciendo a Dios por fe y rindiéndonos a su voluntad que el reposo entra en nosotros. Creo que fue bien dicho. Cuando los creyentes viven por fe, entran en el reposo de Dios. Debido a que ese reposo o descanso se encuentra solo en la persona de Jesús, vivir por fe implica permanecer en Cristo, lo cual Él dijo era absolutamente necesario para dar fruto espiritual. De hecho, no hay ningún aspecto de la vida espiritual que podamos vivir con nuestra propia fuerza o sabiduría humana. Cuando pensamos en Jesucristo, asociamos nuestra vida cotidiana con nuestra relación personal con Él. Hablamos con Él durante todo el día y confiamos en Él para las necesidades materiales y espirituales. Considerándolo capaz y fiel para cumplir sus promesas, entonces encontramos descanso para nuestras almas. Su descanso, en el que entró después de la creación del mundo, se convierte en nuestro descanso. Es decir, que es un descanso que ya está disponible. ¿Los creyentes a veces buscan descanso en lugares equivocados? Lamentablemente sí. Y cuando lo hacemos, experimentamos la misma disonancia y frustración que hace que la vida parezca sin propósito. Como Salomón diciendo que toda es vanidad. Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. En comparación con el yugo y la carga que ofrece la religión,
El discipulado con Jesucristo es un yugo fácil y una carga ligera. ¿No implica el discipulado sufrimiento? Sí, de verdad. Y en 1 de Pedro 2, 20 y 21 leemos, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soporten con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Sufrir por Cristo y soportarlo con paciencia es la gracia de Dios. Porque el resultado es una relación más íntima con el Salvador, un mayor crecimiento espiritual y la prueba de nuestra fe que es más valiosa que el oro. Es un privilegio seguir los pasos de Cristo y experimentar la transformación por su Espíritu. ¿Existe una vocación mayor? Y ni siquiera nos pide que lo hagamos con nuestra fuerza. No podemos. Nos pide que confiemos en Él y lo veamos dividir el Mar Rojo. Cuando vemos eso, nos regocijamos de una manera que otros nunca han conocido. Nuestro descanso interior se profundiza, aunque con cada prueba nuestro corazón se pone a prueba para ver en qué o en quién buscaremos ese descanso. Cuando vivimos a diario en una relación consciente, activa y personal con Jesucristo, creyendo en sus palabras, sus promesas y viviendo a la luz de su palabra y considerando su buena, perfecta y agradable voluntad, sometidos a su voluntad, Él nos da descanso para nuestras almas. Y quiero terminar con las palabras de Dwight Pentecost, un buen maestro de la Biblia. Él dijo, y esta otra vez es mi introducción, entonces no es oficial, pero dice, es posible que alguien sea salvo sin ser discípulo de Jesucristo. Un creyente se convierte en discípulo de Jesucristo solo cuando se somete a la autoridad de la palabra de Cristo y reconoce el derecho de Cristo a gobernar. Muchos de nosotros no tenemos derecho a llamarnos discípulos. Cuando escuchamos las palabras de Cristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar, hemos respondido y hemos venido a Él. Pero cuando Él se prepara para deslizar un yugo alrededor de nuestros cuellos para unirnos a Él, resistimos, luchamos, retrocedemos, nos negamos a ser esclavizados por nadie, ni siquiera por Jesucristo. Pero hasta que estemos unidos a Él en la esclavitud más dulce que el cielo o la tierra conocen, no podemos ser discípulos. Lleva mi yugo sobre ti significa aprende de mí, sométete a mi palabra, reconoce la autoridad de mi persona. Cuando hagamos eso y solo cuando lo hagamos, hallaremos descanso para nuestras almas. Para el creyente o para el incrédulo, el descanso se encuentra solamente en Jesús.